Hola, mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Les estoy hablando desde mi consulta de Alcalá de Henares y también realizo atención clínica psicoanalítica en Madrid Capital, en Camarma de Esteruelas y, por supuesto, online para todas aquellas personas que se encuentran lejos de Madrid. Bien, hoy quiero hablarles acerca de cómo funciona nuestra mente. Vamos a continuar profundizando más en estos misterios acerca del funcionamiento de la mente, que ya no son tan misterios porque desde el siglo XX, nada más comenzar el siglo XX, en el año 1900, Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños, donde aparece perfectamente descrito cuál es nuestro funcionamiento mental. Un porcentaje muy alto de los contenidos de nuestro aparato psíquico son inconscientes. Podríamos decir que el 90% de nuestros recuerdos, de nuestro pensamiento, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros afectos, proceden o están sobredeterminados por lo inconsciente. De tal manera que lo que nosotros percibimos en nuestra conciencia, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que recordamos de un sueño, lo que recordamos de un acontecimiento de la vida despierta, ya es un efecto de los deseos inconscientes. Es decir, nosotros vemos los resultados, los efectos del funcionamiento de nuestro aparato psíquico en la realidad. Los resultados que tenemos en la realidad, los resultados de nuestro comportamiento, son efectos, productos de un trabajo psíquico. Pero las verdaderas causas, los verdaderos motivos de esos efectos que se observan en otro lugar, realmente son inconscientes. Que sean inconscientes no significa que no tengan ninguna ley. Las leyes del inconsciente son diferentes a las leyes de la conciencia, ¿no? Pero también tiene sus propias leyes. El inconsciente no tiene tiempo, o tiene otro tiempo, que ya veremos en otro vídeo cuál es. No juzga, no calcula. Lo único que le interesa al inconsciente es transformar. Es expresarse y transformar todo aquello que encuentra a su paso. ¿Por qué? Porque los contenidos del inconsciente no pueden hacerse conscientes. Esa es la condición sine qua non. No pueden pasar a la conciencia tal cual, porque son inconscientes y porque también cuentan con contenidos que han sido reprimidos para que nosotros nos pudiéramos constituir como seres humanos, para que nos pudiéramos construir como seres del lenguaje. Estos contenidos inconscientes, por tanto, lo único que van a hacer es intentar expresarse, transformar. Y es eso precisamente el deseo que nos mueve en la vida. Es eso el impulso vital, la pulsión que nos hace amar cualquier cosa, porque cualquier cosa puede ser amada, que nos hace poner nuestro interés psíquico en una actividad, en una persona, en un libro, en un trabajo, en un amor. Todo eso procede de nuestro inconsciente. Y la mayor parte de nuestras decisiones se toman también de manera inconsciente. Decíamos que por ser inconsciente no significa que no esté sujeto a ninguna ley. De hecho, hoy les quiero hablar de dos de los operadores fundamentales de lo inconsciente. Es decir, son esos trabajadores psíquicos que están trabajando para transformar, porque decimos que al inconsciente solo le interesa transformar los contenidos psíquicos. Y hay dos operadores fundamentales del inconsciente que son la condensación y el desplazamiento. Si ustedes se fijan en uno de sus sueños, cuando ustedes despiertan por la mañana, eso que recuerdan del sueño, ese fragmento que ustedes pueden verbalizar, eso es el sueño manifiesto. Pero eso no significa que el sueño signifique eso. Eso es la apariencia del sueño.
El sueño manifiesto es lo aparente. Si comenzásemos a realizar un análisis y una interpretación de ese sueño, podríamos llegar al verdadero sentido del sueño, es decir, lo que ese sueño significa para ese soñante, como un producto psíquico complejo y completo concatenado en su vida psíquica. Para que ese sueño manifiesto se presente como tal, han estado trabajando la condensación y el desplazamiento. Los contenidos inconscientes no pueden pasar a la conciencia a causa de la represión. Por lo tanto, el deseo inconsciente busca maneras, estrategias para disfrazarse, para transformarse, para camuflarse y aparecer en la conciencia con otra apariencia. La condensación y el desplazamiento trabajan con este objetivo. La condensación, ¿en qué consiste? Consiste en que en una misma representación aparecen reflejadas diferentes ideas, deseos, personas, miedos, etc. Por ejemplo, soñamos con un familiar, pero a la vez este familiar presenta el aspecto psíquico de una persona a la que conocemos, es introvertido, sabemos que le da vergüenza, o presenta el aspecto físico de otra persona, se parece a mi tío José. Bien. O incluso en una persona sabemos que era Pepito, pero sin embargo hablaba como Juanito y lo conocíamos en el mismo lugar donde hemos conocido a fulanito. Es decir, en una misma representación aparecen reflejadas varias ideas o personas. Eso es la condensación. El desplazamiento, ¿en qué consiste? El desplazamiento es un mecanismo psíquico por el cual el acento psíquico, la intensidad psíquica, la importancia psíquica de las cosas aparece desplazada desde un contenido importante psíquicamente para una persona a un contenido aparentemente nimio, sin importancia. Es por eso que a veces lo que recordamos del sueño son cuestiones insignificantes. Por ejemplo, el lunar en el lomo de una vaca es lo que recordamos del sueño, o una palabra aparentemente insignificante que no nos dice nada. Pero si nosotros analizásemos ese sueño y lo llegásemos a interpretar, veríamos que en realidad ese es un contenido nimio que ha utilizado el deseo inconsciente para expresarse. Ha transferido toda su energía psíquica, su carga psíquica, a ese contenido indiferente que ha podido pasar la represión y manifestarse en nuestra conciencia. Hemos de decir que el funcionamiento del aparato psíquico es el del lenguaje. El aparato psíquico y el inconsciente está organizado como un lenguaje. Por tanto, el desplazamiento y la condensación son equiparables a eso que llamamos en el campo de la lingüística la metonimia y la metáfora. Es decir, la metonimia es que el acento psíquico se va desplazando de una representación a otra representación, a otra representación, a otra representación. Y la metáfora es la condensación. Es decir, ideas diferentes aparecen reflejadas en una expresión verbal, en una representación concreta. Por lo tanto, todo aquello que nos acontece en la vida, todo aquello que nos importa, todas las decisiones que tomamos, todos los comportamientos, todas nuestras percepciones, la manera en que tenemos de atrapar la realidad está sobredeterminada por nuestro inconsciente y nuestros deseos inconscientes, que como no pueden pasar a la conciencia tal cual, utilizan para expresarse sus artimañas, sus estrategias para aparecer en la conciencia en forma de un reflejo, pero ya transformado, disfrazado como un efecto de la conciencia, o incluso nos puede venir dado desde la realidad. Para que esto se haya producido, operan dos operadores fundamentales, que son el desplazamiento y la condensación.
Por lo tanto, el inconsciente también tiene sus propias leyes y también tiene sus propios operadores, que son diferentes a los de la conciencia, que son diferentes a los de la razón, pero no por ello menos importante, en absoluto. Son más importantes y son el centro de nuestra vida psíquica, de lo que nos pasa como seres humanos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este vídeo, que haya sido de su interés y de su utilidad. Continuaremos la próxima profundizando en el funcionamiento de nuestra mente. Hasta la vista.